Hola, buenos días. Quiero primero que nada pues agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología porque, bueno, por la invitación a través de la doctora Nayeli Bueno, y sobre todo también a la asociación, porque ya este curso se ha hecho una tradición. Entonces creo que es muy importante que pues cada vez más como un equipo de profesionistas, y ahorita lo decía Astrid, sumando a psicología, por ejemplo, podamos en conjunto pues darle un mayor beneficio a nuestros pacientes. Entonces pues agradezco que estamos por aquí. Es con esto. Sí. Sé que todos conocemos que el asunto de la sobrepeso y la obesidad es un problema a nivel mundial, que tenemos que va avanzando en todos los países, ¿no? Llama la atención como hasta en África va avanzando. Y bueno, pues México no se salva de esto. Sabemos que es un país que desgraciadamente pues tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto infantil, en adolescentes y en adultos, que sobrepasa lo que la salud pública puede manejar, ¿no? Nada más para tener una idea, la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tuvo una cohorte en 2012, se repitió una medio camino en 2016, porque se supone que esta encuesta se realiza cada 10 años, y bueno, no encontramos nada diferente ni nada nuevo. Al menos nos da la esperanza que la obesidad infantil se detuvo, no creció más, entonces no creció de manera significativa. Sin embargo, la de adultos no podemos detenerla, y obviamente no hemos logrado una disminución. Esto con todas las estrategias, y ahorita voy a hablar del asunto de cirugía, pero aún con todas las estrategias que van desde la intervención individualizada hasta las intervenciones muy cuestionadas de impuestos a los alimentos con un porcentaje elevado de grasas, azúcares, y obviamente el impuesto a las bebidas carbonatadas. Todo esto en conjunto, pues no, se tiene que llevar a cabo porque las razones del sobrepeso y la obesidad son muchas. No podemos pensar que solo el tratamiento de la cirugía bariátrica va a disminuir el problema, ¿no? Podemos intervenir en un sinnúmero de factores. Esto, por un lado, lo complica, pero por otro lado, al personal de salud pues nos da la confianza de que si cada uno, desde nuestra trinchera, desde nuestro actuar, vamos haciendo diferentes intervenciones, pues podemos ir viendo que podemos lograr hacer un cambio, ¿no? Hay cambios que son mucho más complicados, como serían la urbanización en nuestro país, que va creciendo de manera importante, desde la pérdida de patrones de alimentación tradicional, los cambios en los patrones de actividad física. Escuchaba yo a Astrid, y definitivamente actividad física, y también es para el paciente sometido a la cirugía bariátrica. Si no cumple con las 3 Ds de divertido, 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 no la va a hacer nadie, ¿no? Entonces, sí podemos, y uno de los aspectos para esta situación es la cirugía bariátrica. Sin embargo, pues hay un sinnúmero de factores muy importantes que debemos actuar, ¿no? Y bueno, desgraciadamente hemos llegado a este asunto, ¿no? El modelo causal de la obesidad es muy complejo, por eso es muy complejo también tener una sola solución, ¿no? Tenemos que trabajar todos, tenemos que trabajar como gobierno, obviamente la industria, que poco a poco se ha ido sumando a tratar de que sus productos contengan mejores portafolios nutricios. Definitivamente han ido caminando en eso. Tenemos que trabajar en las organizaciones de la sociedad civil, y tenemos que trabajar a manera de individuo, de familia, de escuela o de centro de trabajo. A veces nos preocupa muchísimo a los médicos y a los nutriólogos cuando un paciente está 2 o 3 días en el hospital.
pero nos preguntamos o nos cuestionamos cuando pasa 40 años en su trabajo, en dónde come, qué come, cuánta actividad física hace. Entonces, creo que este modelo tan complejo de la obesidad, en donde pues ahorita en las presentaciones anteriores vemos desde la lipasa, el hígado graso, etcétera, todo interactúa, que están interactuando los diferentes aspectos del metabolismo, y no es tan sencillo de solucionar. Definitivamente pues sabemos que el riesgo de mortalidad aumenta cuando aumenta más el índice de masa corporal, pero también tenemos que cuidar en que no caigamos a índices de masa corporal más bajos, ¿no? En donde también empieza a haber riesgo elevado, ¿no? Cuando hay trastornos de la conducta alimentaria. Y quiero pues que tengamos claro que toda esta situación del cirujano que hace una cirugía bariátrica, en donde incide en una mujer, en un hombre, y eso afecta a una familia, puede afectar también a un niño, a un adolescente, desde el punto de vista de su percepción sobre el cuerpo, sobre la percepción sobre su imagen corporal. Entonces, es también algo que los invito a los cirujanos y a los equipos de los cirujanos que hacen este tipo de cirugías a considerar que ese sujeto al que se somete a una cirugía pertenece seguramente a una pareja, a una familia, a una comunidad, y afecta a los que están a su alrededor. Tanto que empezamos a ver ya un mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en niños y en adolescentes. Entonces, cuidado con la percepción del cuerpo y lo que estamos haciendo. Definitivamente los riesgos asociados a la obesidad, bueno, pues ya los conocemos, ¿no? Y sabemos, de acuerdo a la evidencia científica, cuáles de ellos pues nos llevan a tener pacientes con mayor comorbilidad, y por lo tanto que son sujetos que son más candidatos a la cirugía bariátrica, y que en algunos casos obviamente esta cirugía puede ser muy útil desde el punto de vista psicológico, metabólico, etcétera, pero que también conlleva, como nos decía la doctora Astrid ahorita, cambios en una disminución a lo mejor muy rápida de peso, que puede causar movilización de ácidos grasos, por ejemplo, y pensar en hígado graso, ¿no? Los factores causales pues los tenemos, los conocemos, y el asunto es cómo modificarlos siendo multifactoriales y con diferentes determinantes que no solamente tienen que ver con la parte clínica o psicológica o dietaria, tienen que ver con determinantes sociales, determinantes económicos que nos afectan, ¿no? Entonces, cuando vemos que la prevalencia va disminuyendo en los percentiles más ricos del país, pero aumenta en los percentiles 2, 3, 4, en donde hay un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, entonces pues nos damos cuenta que es un factor también de tipo social y económico los que determinan la obesidad, ¿no? Entonces, desde ese preámbulo, porque como soy nutrióloga, me cuesta mucho trabajo nada más pensar en que veamos al sujeto con cirugía bariátrica. Tenemos que pensarlo en un contexto, y por eso me atreví a tomar estos minutos para hablarles de estos antecedentes. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de una intervención nutricia en un paciente que se somete a una cirugía bariátrica? Por un lado, la evaluación del estado de nutrición; por otro lado, la orientación y educación nutricia; y ya más cercano a la cirugía, la preparación previa a la cirugía. Seguramente ustedes conocen las normas oficiales y nos hablan de que no todos los pacientes deben someterse o sea, son candidatos a la cirugía bariátrica. Tiene que haber una comorbilidad, tiene que haber una edad, ¿no?
Ya en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil Federico Gómez están haciendo cirugías bariátricas en niños de 15 años, porque ya su comorbilidad y las comorbilidades y los aspectos psicológicos están afectando. Ahora bien, no es tampoco el único tratamiento eficaz, sino va acompañado de la educación nutricia, y son protocolos que así están dirigidos para pacientes que se van a someter a cirugía bariátrica. Pues tiene también el paciente, su familia, su comunidad que hacer un esfuerzo en hacer cambios de conducta, porque si no podemos regresar a los 5 años a lo que teníamos después de una cirugía. Sí puede haber una disminución importante de peso los 2 primeros años, pero si no mantenemos la educación nutricia, podemos regresar y perder lo que se había ganado. Entonces es importante considerarlo, ¿no? En cuanto a evaluación nutricia, bueno, pues las profesionistas o los profesionistas en nutrición que están aquí, conocemos que hablamos del ABC, D, y yo le he agregado E de emocional y F de actividad física, en donde tenemos que evaluar los aspectos antropométricos. Ustedes ya tuvieron pláticas sobre la evaluación antropométrica. Muy importante el historial de pérdida de peso. Son pacientes que ya han estado sometidos a N tipo de dietas, han estado de verdad estresados por manejar su cuerpo, ¿no? Y entonces es importante manejar la pérdida de peso, el historial clínico, los indicadores bioquímicos. O sea, también existen pacientes que se someten ya desnutridos a una cirugía, y qué tanto puede esto complicar una cirugía, ¿no? Los indicadores dietéticos, una historia psicológica que sea realmente a fondo y en donde trabajemos en un equipo con psicólogos, para que los nutriólogos o los médicos tenemos hasta un límite en donde podemos actuar si estamos bien entrenados, pero después es necesario la intervención de un psicólogo, de un psiquiatra, que permita que ese paciente realmente pueda avanzar. Si no, de verdad, hacer en un paciente que está ansioso, que no logra manejar su percepción corporal, vamos a tener más problemas después de la cirugía bariátrica y después de que haya bajado varios kilogramos de grasa y encuentre que su imagen corporal no es la que él o ella tenía en mente. Por eso necesitamos trabajar con un equipo en donde esté el psicólogo. Y la actividad física es muy importante, ¿no? Entonces, como les decía yo, en cuanto a educación en nutrición, es importante concientizar de la importancia de cumplir con los nuevos hábitos de alimentación. El paciente no es magia, la cirugía bariátrica es muy interesante, tiene un buen efecto, sin embargo, hay que cambiar los hábitos de alimentación del paciente. Y eso no se hace fácilmente. Ya nos comentaba ahorita Astrid, cómo, o sea, requiere de una terapia cognitivo-conductual. Yo les puedo decir que si aquí les pregunto, ¿cuántos saben si hay que comer 5 raciones de verdura y fruta al día? Y les aseguro que me van a levantar la mano casi el 100%. Y luego si les pregunto, ¿y cuántos de ustedes comen 5 raciones de verdura y fruta? Entonces nos vamos a encontrar que bajamos la mano muchos, ¿verdad? Entonces, una cosa es la información, otra cosa es un cambio cognitivo-conductual, otra cosa es convertirlo en un hábito. Se requieren al menos varios meses para convertir una conducta en un hábito, y mientras que no sea un hábito, pues no vamos a lograr hacer un cambio. Estos pacientes necesitan cambiar también de hábitos de alimentación, no van a poder consumir los alimentos como lo consumían antes. Necesitamos proveer al paciente con herramientas para un monitoreo en la pérdida adecuada de peso. Una de esas herramientas es un diario de alimentos, y ese diario puede ser por escrito, con dibujos, en una app. Hay diferentes maneras de hacerlo, desde lo más electrónico, pudiera quererlo alguien, hasta lo más sencillo, pero es importante
un diario de alimentos ayuda a los pacientes a dar un seguimiento cercano y mejora la adherencia. Y es muy importante establecer objetivos alcanzables, es decir, desde la preparación al paciente, pues tenemos que establecer cómo va a llegar a esas metas para lograr encontrarse ante la cirugía de la mejor manera posible y que el postquirúrgico sea mejor. Entonces, necesitamos saber cómo está su hígado. Ya les han dado dos pláticas muy interesantes de ello. Es preparar el tracto gastrointestinal y hay que pensar que una dieta baja en lípidos, moderada en proteínas para que haya menor sarcopenia. Recuerden que estos pacientes, muchos de ellos pierden masa muscular y hacen sarcopenia. Entonces, eso también causa trastornos metabólicos, hasta ortopédicos, ¿verdad? Aumenta la posibilidad de caídas, etcétera, ¿no? La cantidad de energía que van a poder consumir y una ingestión importante de líquidos, y que esos líquidos obviamente no sean con las comidas. En el postoperatorio vamos a manejar un monitoreo cercano de la pérdida de peso, una ingestión lo más adecuada en energía y nutrimentos, proteínas y micronutrimentos, y cuidar los efectos secundarios negativos. Aquí también tenemos una tabla que es bastante complicada para verla en una charla, ¿no? Pero les recomiendo, les sugiero, yo no sé si las pláticas las van a subir a la página de la asociación, pero si no, pues busquen las referencias. Pero el manejo nutricio depende del tipo de cirugía que se hace, ¿no? Está el bypass gástrico, está la banda gástrica y está la derivación biliopancreática, ¿no? La que más se realiza es la banda gástrica ajustable, y como ven ustedes, se divide el manejo nutricio en varias fases, desde la 1 hasta la 3, ¿no? En la fase 1, que es después de la cirugía, pues bueno, el paciente va a empezar con líquidos claros. Muy importante es que sea sin azúcar por el síndrome de dumping. Ya les comentaron también sobre el síndrome de dumping, y es importante porque estos pacientes pueden caer en síndrome de dumping. Por lo tanto, pues sin azúcar, si se usa o le gusta el sabor dulce, los edulcorantes no energéticos son una posibilidad, y cuidar que las bebidas carbonatadas, no solamente por el azúcar propio, porque puede haber bebidas carbonatadas obviamente sin azúcar, sino también porque el gas ocupa volumen, y recuerden que el volumen gástrico pues disminuye de manera importante y no lo podemos ocupar con gas, ¿no? Lo ideal es que lo ocupemos principalmente con micronutrimentos y con proteínas, porque lo que menos queremos es que pierda más masa muscular el sujeto y entonces nos encontremos con un problema de sarcopenia. Entonces, tenemos que ir avanzando en los días 2 y 3, vamos a ir aumentando los líquidos claros a líquidos completos, a líquidos generales, cuidando la cantidad de energía y de azúcar a través de azúcares, y que los líquidos con proteínas se tomen entre las comidas, no en las comidas. Después viene una parte ya del día 10 al 14, ¿no? En donde van aumentando la cantidad de alimentos y el tipo de alimentos. Es muy importante que sean primero líquidos, luego pasen a líquidos más espesos, y que el paciente aprenda muy bien a masticar. Tiene que pasar los alimentos ya muy masticados, porque ya la función del estómago pues se ve disminuida, y es importante que mastique bien, que le enseñemos a masticar correctamente hasta que trague los alimentos más en puré, que no trague los pedazos más grandes, ¿no? Y así vamos aumentando hasta llegar ya a un plan de alimentación en donde ya consume una mayor cantidad de alimentos en pequeñas cantidades, ¿no? En la fase 4 pues va aumentando también el apetito del sujeto y hay una mayor tolerancia a los alimentos. Se pueden tomar ya alimentos sólidos, de preferencia continuar con una dieta
pues aunque este paciente ya está muy aburrido y por eso se sometió a la cirugía bariátrica, porque no quería saber de dietas, de cualquier manera pues tiene que continuar con algunos hábitos de alimentación lo más saludables posibles, con una dieta correcta. Alrededor de las 6 semanas de la postcirugía, postquirúrgico, pues ya puede pensar que está consumiendo una dieta en pequeños volúmenes, pero bastante completa. Perdón, me pasé. El bypass. Me regreso, aunque bueno, el tipo de cirugía es muy similar en unos o en otros. Es importante cuidar el azúcar por el asunto del síndrome de dumping. Es preferible que no tome azúcar con los alimentos como tal. Es importante que consuma la mayor cantidad de proteínas, limitando a 20 gramos de proteína cuando está tomando alimentos líquidos, ¿no? Y bueno, pues va aumentando a huevos, a yogurt, etcétera, dependiendo de la fase, hasta llegar a una dieta completa, ¿no? La derivación biliopancreática puede ser que la que dé más complicaciones, hay que cuidar mucho la cantidad de lípidos que consume el paciente, y la misma va en fases y va personalizándose la dieta de acuerdo a los días que va pasando la cirugía y que va teniendo mayor tolerancia a los alimentos sólidos, lo mejor masticados posibles. Como les decía yo, la pérdida de peso es importante en 1 o 2 años. Aquí tienen las diferentes cirugías y el porcentaje de peso que puede ir perdiendo, como va disminuyendo obviamente cuando pasan los años, y esto cuando el seguimiento que se da un seguimiento con la parte nutricia, psicológica y obviamente cuidando la parte metabólica, los indicadores metabólicos, para ver cómo se van manejando, ¿no? Es importante establecer varias comidas al día, de 4 a 6, el orden de los alimentos a comer, de preferencia empezar con alimentos de origen animal, de preferencia bajos en grasa, o las leguminosas a veces se toleran poco, ocupan mucho volumen y por eso no se consumen en cantidad importante, las verduras y las frutas y granos integrales. Se debe limitar el consumo de lípidos por 2 cosas: una, por la náusea, les puede causar náusea, y 2, por la ganancia de peso. Otra vez les vuelvo a decir, masticar lentamente en los alimentos hasta la consistencia de purés, la ingestión de líquidos 30 minutos después de las comidas, de preferencia no combinar los líquidos con las comidas, utilizar platos y utensilios pequeños para que psicológicamente las cantidades no las vea en un plato de este tamaño, una cantidad muy pequeñita, entonces es importante que los platos sean pequeños. Y establecer horarios para el seguimiento de la suplementación. Algunos alimentos que hay que evitar son obviamente los que ya les comentaba yo, que tengan azúcares refinados. Por tanto, los jugos de fruta, las bebidas carbonatadas, alimentos con alto contenido de grasa saturada. Es decir, en realidad lo que hacen es una dieta correcta, ¿no?, en donde estamos eliminando algunos productos que no son adecuados para el manejo diario, ¿no? La masa muscular disminuye, no es lo que quisiéramos que se disminuyera. Hay que cuidar la cantidad de proteína que se consume para que estos pacientes no desarrollen sarcopenia. Entonces, como tienen una capacidad gástrica reducida, hay que empezar las comidas con el alimento que les vaya a proporcionar mayor cantidad de proteína, aprovechar proteínas de alto valor biológico. Entonces estamos hablando de proteínas de origen animal, de preferencia con menos grasas saturadas, entonces más hacia pescados o carnes blancas o quesos, contra más blancos, menor cantidad de grasa, ¿no? La ingestión diaria recomendada de proteínas pues va a depender del sujeto, hay que personalizarlo dependiendo de la edad,
recordemos que es alrededor de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Es difícil calcularlo porque utilizamos el peso teórico, utilizamos el peso real, hay que monitorearlo, ¿no? Y como les decía yo, hay que monitorear algunos indicadores bioquímicos para saber cómo se va comportando este paciente. La albúmina, la prealbúmina y la proteína transportadora de retinol nos van a ayudar a monitorear los indicadores bioquímicos y que el paciente no vaya a desnutrirse. Existe la posibilidad que se desnutra y entonces, dependiendo cuál fue la causa, pues habría que pensar en suplementación, ya sea por nutrición enteral, solamente parenteral si hubiera complicaciones muy graves en donde el tracto gastrointestinal no funciona y habría que pasar la sonda, obviamente, hasta yeyuno. Hay que suplementar micronutrimentos, algún multivitamínico, hay que cuidar mucho el calcio y recordar que es una buena proporción de calcio lo que se requiere para cualquier persona y para ellos lo mismo. El hierro, para cuidar que no vayan a tener anemia, y bueno, todos los micronutrimentos, porque al comer menor cantidad pues van a tener menor cantidad de micronutrimentos disponibles y por lo tanto pueden caer en deficiencias, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estas deficiencias? Pues obviamente en alguna cirugía van a tener menor área de absorción intestinal, las deficiencias previas a la propia cirugía, ¿no? Y al tiempo pre y post operatorio inmediato, y la falta de plan de alimentación o de apego al plan de alimentación puede causar deficiencias. Tiene que ser un paciente que esté realmente muy bien monitoreado por el equipo tanto del cirujano, ¿no? Que no haya tenido complicaciones, pero después por el nutriólogo, el psicólogo, la nutrióloga, la psicóloga, para tener mayor éxito, ¿no? Como les decía yo, hay que cuidar que no tomen líquidos con azúcares entre comidas. ¿Por qué? Porque pueden presentar síndrome de dumping, ya les hablaron de ello. Este síndrome de dumping puede ser temprano, que aparece 10 a 30 minutos después del consumo de los alimentos, o puede haber síndrome de dumping tardío. Para disminuir los efectos secundarios hay que distribuir los alimentos en varias comidas, como les decía, comer lentamente, incluir alimentos que contengan proteína en cada comida, limitar el consumo de hidratos de carbono simples y evitar combinar alimentos con líquidos, esperar al menos 30 minutos para consumir. Pues creo que de manera rápida son las principales recomendaciones para estos pacientes con este tipo de cirugía, y como siempre personalizar lo más posible los planes de alimentación y darse tiempo, ese equipo de cirujano, nutriólogo, psicólogo, de realmente tener un acercamiento muy cercano al paciente y un seguimiento para lograr un mejor apego y a largo plazo tener los mejores resultados posibles. Muchas gracias.